Bueno, hola nuevamente. En esta clase vamos a estar viendo a aquellos fármacos que inhiben el metabolismo del folato. Estos fármacos van a interactuar directamente con lo que es la síntesis del ADN, ¿sí? A través de la disminución de sus precursores. Son las sulfonas, las sulfonamidas y la trimetroprima. Y se acuerdan, este gráfico yo ya se lo había puesto en otra clase, porque comparten esta interacción con el ADN, con las quinolonas y con los nitrocompuestos, que de hecho vamos a ver los dos nitrocompuestos en esta clase, que habían quedado pendientes porque eran los únicos dos que tenían acción solo sobre bacterias. Vamos a comenzar igual con estos inhibidores de la síntesis de folatos, ¿sí? O inhibidores de la síntesis en realidad del ácido tetrahidrofólico. Tenemos por un lado las sulfonamidas, ¿sí? Que vamos a estar viendo, a las sulfonas, que ya vimos al finalizar la clase de lepra, ¿sí? Porque justamente la dapsona es una sulfona que se utiliza en el tratamiento de la lepra. Después vamos sí a hablar de la trimetroprima, y la trimetroprima junto a la pirimetamida y el metrotexato, como ven ahí, son considerados antifólicos. Ahora vamos a ver bien por qué. La pirimetamida ya la vieron en la clase de antiparasitarios, porque de hecho se utiliza con el fin de tratar parásitos, y el metrotexate, que también ya la vieron, ya lo vieron con los agentes oncológicos, porque como saben es un antineoplásico. O sea que fíjense qué vasto que es o sea, la posibilidad de inhibir la síntesis de folatos termina impactando no solo en organismos procariotas y en inhibir la progresión de enfermedades tanto por bacterias como parásitos, incluso hongos, sino que también puede actuar, de hecho, en células humanas, incluyéndose en un tratamiento, por ejemplo, como es para el cáncer el metrotexato, ¿sí? Con una misma inhibición de una enzima que ahora vamos a ver. Bien, ¿cómo es el mecanismo de acción de estos fármacos? Vamos a hablar un poco de la síntesis de ácido tetrahidrofólico, que es como el final, ¿sí? Lo que culmina esta vía de síntesis de folatos. Ustedes saben que durante la síntesis de bases púricas y pirimídicas se requieren de grupos metilo, metileno, formilo. El dador de estos grupos, tanto en células procariotas como en eucariotas, es el ácido tetrahidrofólico, ¿sí? Por eso es que es indispensable el ácido tetrahidrofólico para la síntesis de bases y la síntesis del ADN. Vamos a ver cómo se sintetiza este ácido tetrahidrofólico. En realidad tenemos que comenzar a hablar de su precursor, ¿sí? Su precursor es el ácido dihidrofólico. Este ácido hidrofólico, en células procariotas, tiene una síntesis de novo, ¿sí? Y la enzima clave en esta síntesis es la dihidropteroid sintetasa. En eucariotas, nosotros no podemos sintetizar folatos, pero sí lo podemos incorporar a través de la dieta. Y la reducción de estos folatos va a ser catalizada por la dihidrofolato reductasa. Bien, entonces, ¿qué pasaba en células procariotas, en las que sí podían sintetizar folatos? Los antibióticos como las sulfonas, ¿sí? Y las sulfonamidas actúan como análogos de PABA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Actúan como falsos sustratos de la dihidropteroid sintetasa, a la que inhiben competitivamente, y de esta manera impiden justamente la formación de ácido tetrahidrofólico. Una vez que nosotros tenemos el dihidrofolato, ya sea que este haya venido una síntesis de novo en las células procariotas o de una reducción del folato captado en las células eucariotas, este ácido dihidrofólico se va a reducir, ¿sí? Se va a transformar en tetrahidrofolato por acción de la dihidrofolato reductasa. Esta enzima, la hidrofolato reductasa, va a ser inhibida por lo que llamábamos antifólicos, ¿sí? También la inhibición que ejercen estos fármacos es competitiva y pueden dividirse en dos grupos. Los análogos del ácido fólico propiamente dicho, que ahí tenemos al metrotexato, y los análogos de dihidropteridina, que tenemos a la trimetroprima, que vamos a ver hoy, y a la pirimetamida, que ya vimos, ¿sí? Estos fármacos son inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Para sintetizarle todo lo que acabamos de ver, ¿sí?
La vía final común de los folatos es la síntesis de ácido tetrahidrofólico, que recuerden que es el que actúa como dador de grupo para la síntesis de bases úricas y pirimidínicas. Este ácido tetrahidrofólico lo podemos obtener de varias maneras. En las células procariotas, por la diropteroisintetasa, que genera su síntesis de novo, y en las células eucariotas como las nuestras, a través de la incorporación de folatos de la dieta y su posterior reducción por la dirofolato reductasa. ¿Sí? Entonces vemos que los fármacos que vamos a ver pueden inhibir a dos enzimas. A la diropteroisintetasa, que sería como la que da inicio a todo esto, que la inhiben las sulfonamidas y la dapsona que ya vimos, o inhibición de la dirofolato reductasa, que está dada por estos llamados antifólicos, ya casi al final de la vía, ¿sí? Pero no importa si es al principio o al final, lo que tienen en común es que ambos grupos de fármacos van a disminuir lo que es la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Vamos a comenzar hablando de las sulfonamidas, ¿sí? Le dijimos que eran análogos de PABA, que por ende se comportaban como falsos sustratos de la diropteroisintetasa. De esta manera inhiben la síntesis de novo del ácido tetrahidrofólico, y esto les da una toxicidad selectiva alta, porque recuerden que las células eucariotas, nuestras células, no pueden realizar síntesis de novo, o sea que carecen de la enzima de la diropteroisintetasa, ¿sí? O sea que la toxicidad que van a tener las sulfonamidas va a ser muy selectiva, ¿sí? Y los efectos adversos no van a repercutir en nuestro organismo. Las sulfonamidas son drogas bacteriostáticas y de amplio espectro, ¿sí? Vamos a ver por qué son de amplio espectro. Dentro de lo que son gérmenes positivos, actúan sobre Streptopiógenes, Streptoneumoniae y Streptoviridans. Fíjense que no está ni estáfilo ni enterococos, y esto es porque en general ya hay una gran resistencia previa, ¿sí?, de estos gérmenes a las sulfonamidas. En cuanto a lo que son los gram negativos, sí tienen acción sobre enterobacterias, en realidad sobre Shigella según el país, contra Haemophilus influenzae y Haemophilus ducreyi, y contra todo lo que es el género Neisseria, o sea, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. Actúan sobre anaerobios, como Clostridium tetani, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, pero no sobre Clostridium difficile. Actúan también sobre la Actinomyces israelí y sobre Nocardia, sobre clamidia, ¿sí?, dentro de los intracelulares, pero excepto clamidia psittaci, y lo que le da el sello de amplio espectro, sobre Toxoplasma gondii y sobre el género Plasmodium. Hay varios mecanismos de resistencia propuestos para las sulfas. Por un lado, el polimorfismo de la enzima de la diropteroisintetasa, eso obviamente va a hacer que disminuya la afinidad por el fármaco, pero obviamente no por el PABA, entonces va a poder sintetizar el ácido tetrahidrofólico. Puede ser que exista también un bypass metabólico. Es lo que hacen acá las bacterias, pueden incorporar precursores del ácido tetrahidrofólico del medio, directamente, ¿sí?, sin necesidad de tener que sintetizarlo de nuevo. O pueden aumentar masivamente la producción de PABA. Esta producción es tan grande que los niveles de antibiótico alcanzados no van a ser suficientes para inhibir la síntesis de novo, ¿sí? También vamos a hablar de una resistencia natural que hay a las sulfias, ¿sí? Ustedes saben que la sangre, el pus y todos los productos de descomposición de los tejidos contienen purinas y pirimidinas, que pueden ser utilizadas por estas bacterias para directamente sintetizar bases. O sea, de esta manera van a utilizar estos productos que van a captar del medio, no va a ser necesaria la síntesis, ¿sí?, de novo de tetrahidrofolato, y en consecuencia va a disminuir la eficacia del antibiótico, ¿sí?, porque ya están incorporando directamente las bases, ¿sí?, púricas y pirimínicas del medio. Esto es muy importante porque es lo que a nosotros nos hace entender por qué las sulfonamidas no van a utilizarse en casos donde haya abscesos, ¿sí?, donde haya justamente descomposición, donde haya pus, donde haya detritus celular, porque sabemos que la bacteria puede captar las bases directamente del medio y el antibiótico va a disminuir
su eficacia, ¿sí? O sea que nunca van a poder indicar una sulfa en, como les digo, en accesos, en casos donde la herida esté supurando activamente, ¿sí? Porque no va a servir. Farmacocinéticamente, las sulfas se pueden administrar por vía oral o por vía tópica. Dentro de las que se administran por vía tópica, tenemos obviamente las sulfas que son poco absorbibles. Ahí tenemos a la sulfalacina. La sulfalacina, una vez que se administra, se metaboliza a dos metabolitos activos, la sulfapirina y el 5-asa, que sería el 5 ácido aminosalicílico. Este 5-asa tiene poca absorción, entonces va a ser el responsable de los efectos locales que tiene la sulfasalacina. Después tenemos al talilsubstiazol, que es lo mismo, se absorbe poco, o sea que en general estas dos sulfas las vamos a usar para enfermedades inflamatorias intestinales. Justamente vamos a aprovechar que tengan poca absorción, no vamos a querer que tengan efecto sistémico, sí que tengan efecto local. Después tenemos a la sulfacetamida, que es de uso local en infecciones oculares, a la sulfadiazina argéntica y a la mifamida, que también vienen en cremas de uso local para lo que son las quemaduras. Dentro de las sulfonamidas absorbibles, ¿sí? Tienen un grado variable de absorción oral, también un grado variable de unión a proteínas plasmáticas, difunden a través de líquidos y tejidos corporales. La sulfadiazina, por ejemplo, alcanza buenos niveles a nivel del líquido cefalorraquídeo, no así el sulfamethoxazol. Todas atraviesan barrera placentaria, que vamos a ver que esto es un problema, y se metabolizan en hígado por acetilación. Son drogas ácidas, o sea que su eliminación renal va a depender del pH de la orina, ¿sí? En este caso, obviamente, si son ácidas, a mayor pH, mayor eliminación. Se las puede dividir a las sulfonamidas absorbibles según la duración de acción que tengan. Las de duración corta son, o sea que duran menos de 6 horas, son el sulfisoxazol, la sulfadiazina y la sulfapiridina. De ellas, la única que está disponible acá en nuestro país es la sulfadiazina, las otras por eso están en cursiva. Drogas de acción intermedia, alrededor de 12 horas, el sulfamethoxazol, que ahora lo vamos a ver, y drogas de acción larga, alrededor de 24 horas, la sulfadoxina, que tampoco está disponible acá en el país, ¿sí? El sulfamethoxazol ahora lo vamos a ver, y la sulfadiazina, absorbible, ¿sí? O sea, la que se administra por vía oral, ustedes ya la vieron junto a la pirimetamina o sea, lo vieron en la clase de parásitos, que se utilizaba para el tratamiento de la toxoplasmosis, ¿sí? En caso de estas sulfas que van a tener concentraciones sistémicas, es necesario ajustar dosis en caso de insuficiencia hepática y renal. Bien, esto es un resumen, ¿sí? De todas, más que nada las que deberían concentrarse para comparar, la sulfadiazina y el sulfamethoxazol, que son las únicas que tenemos disponibles acá en la Argentina, que igual la principal diferencia, más que nada, va a estar dada por esto, por el gran pasaje que tiene el líquido cefalorraquídeo, la sulfadiazina, y no el sulfamethoxazol. ¿Qué efectos adversos tienen las sulfas? A nivel gastrointestinal es muy frecuente que se vean anorexia, náuseas y vómitos. A nivel hepático pueden dar dos tipos de cuadros. Por un lado la colestasis, que en realidad tiene una base de hipersensibilidad, ¿sí? Y que sigue un curso benigno, puede estar acompañada de otras reacciones de hipersensibilidad, rash o sinofilia, pero no pasa nada. Pero en otro polo tienen otra reacción de hepatotoxicidad grave, que está dada por una necrosis hepatocelular que puede culminar con la muerte. Se piensa que esto es causado por, a nivel metabólico, generan radicales libres que van a atacar directamente a los hepatocitos. Por suerte esto no es muy frecuente, de hecho la incidencia que tiene es menor al 1%, pero sí es grave. Entonces vamos a tener que estar muy atentos a la función renal y a otras manifestaciones que puedan aparecer de hepatotoxicidad durante el tratamiento con las sulfas, y obviamente a las interacciones, ¿sí? Vamos a tratar de no darlo con otros fármacos hepatotóxicos.
También pueden generar anemia hemolítica las sulfas, sobre todo en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pueden generar agranulocitosis también, y anemia plástica y panmielocitopenia, que son mucho más raras, y en general se van a ver en pacientes que ya tienen alguna afectación a nivel de la médula ósea. Si no, es muy raro que las sulfas directamente produzcan una anemia aplásica, ¿sí? De igual manera, a pesar de que es un efecto adverso grave, esto se puede llegar a prevenir con a prevenir no, en realidad, porque no se da como profilaxis, sí como tratamiento, con la administración de la leucoborina. A nivel renal, pueden, al eliminarse, precipitar y generar cristaluria, así que hay que hidratar correctamente al paciente que esté recibiendo sulfas. Puede causar también urticarias, erupciones en la piel, fotosensibilidad y farmacodermias como Stevens-Johnson o dermatitis exfoliativa. Las sulfas son los antibióticos con que más frecuentemente vamos a poder ver estas farmacodermias. Así que tenemos que estar muy atentos a qué otros fármacos las asociamos y ver si estos fármacos también no tienen chances de producir farmacodermia, porque ahí vamos a estar potenciando el riesgo. Y generan kernicterus, ¿sí? Esta reacción del kernicterus se produce en recién nacidos, es por eso que están contraindicados en embarazadas, y es porque hay un aumento de la bilirrubina, de hecho desplazan a la bilirrubina de su unión a proteínas, esta bilirrubina que aumenta, atraviesa la barrera hematoencefálica, se deposita en los ganglios de la base y en el núcleo subtalámico, y genera este cuadro conocido como kernicterus, que más que nada afecta obviamente neurológica y neuromuscularmente en realidad a este bebé, y puede llegar a ser irreversible el daño, ¿sí? Así que es por eso que no están indicadas en embarazadas. Interacciones. Farmacocinéticamente van a desplazar o pueden llegar a desplazar a los anticoagulantes, al metrotexato y a las sulfanilureas, a la fenitoína, de su unión a la albúmina, ¿sí? Entonces obviamente van a aumentar las concentraciones séricas, y por ende las toxicidades de cualquiera de estos fármacos, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado, obviamente nunca es bueno que aumente la concentración de un antineoplásico o un metrotexato, tampoco que se vaya de rango un paciente anticoagulado. Farmacodinámicamente, los anestésicos locales, o sea, los ésteres del PABA, como la procaína, pueden antagonizar el efecto antibacteriano. ¿Por qué? Porque justamente tienen PABA en su estructura. Entonces eso la bacteria lo puede utilizar para generar nuevamente ácido tetraidrofólico. Así que nunca pueden coadministrarse. Además se puede potenciar obviamente la hepatotoxicidad y la mielotoxicidad con otros fármacos que también la causen, ¿sí? Cuidado, por ejemplo, con fármacos que sean muy hepatotóxicos, como los agentes antituberculosos, ¿sí? La mielotoxicidad, con por ejemplo la acidobudina, que ustedes vieron, bueno, ni hablar de los antineoplásicos, vamos a tener que estar muy atentos. ¿En qué pacientes van a estar contraindicadas las sulfonamidas? Obviamente siempre, en casos de hipersensibilidad, es frecuente la hipersensibilidad a las sulfas, ¿sí? Después de los betalactámicos, son los fármacos que más generalmente pueden causar reacciones de hipersensibilidad. En el embarazo, de la semana 38 a 42, o sea, en los embarazos a término. ¿Por qué? Porque es cuando hay riesgo de que este aumento de bilirrubina termine generando el kernicterus. En lactantes y en neonatos menores de 2 meses, por lo mismo, ¿sí? Encima, estos bebés tienen una permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que hace que esto suceda rápidamente. En el caso, como le dije, de las discrasias sanguíneas, acuérdense que la anemia plástica, por ejemplo, podía aparecer en caso de que el paciente ya tuviera una afectación previa de la médula ósea, y en la insuficiencia hepática y renal graves, ¿sí? O sea, en las severas. En el resto solo se ajusta la dosis. ¿Para qué se van a usar las sulfas? La sulfadiracina, como les dije, es el tratamiento, ¿sí? De la toxoplasmosis. También puede ser el tratamiento de la nocardiosis, o sea, ustedes ya la vieron.
La sulfadacina argéntica, que es de uso dermatológico. En realidad la sulfa actúa como un vehículo que produce la liberación de iones de plata. Estos iones de plata son los que tienen efecto antibacteriano. En general la pomada viene coformulada con lidocaína y con vitamina A. Eftalin-sulfazol, acuérdense que era un antiséptico intestinal, se puede utilizar para el preoperatorio de cirugías de colon, también para encefalopatía hepática y para diarrea infecciosa. Pues acuérdense que el eftalin-sulfazol y la sulfasalacina son poco absorbibles, ¿sí? Entonces la acción que tiene es a nivel local en el intestino. Por eso es que, ven por ejemplo, la sulfasalacina se puede utilizar en enfermedades desinflamatorias a nivel intestinal, como Crohn, colitis ulcerosa, y también tienen efecto antiinflamatorio, que lo haría útil, o que le haría útil en la artritis reumatoide. El único que me faltó ponerles acá, indicaciones, es el sulfametoxazol, pero que ahora ya lo vamos a ver con la trimetroprima. Vamos a pasar a los antifólicos. Los antifólicos son los que inhiben directamente la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Recuerden que teníamos a los análogos del ácido fólico, que ustedes ya vieron en antineoplásicos, el metrotexato, y a los análogos de la dihidropteridina, que sí son los que vamos a ver ahora, de hecho vamos a ver a la trimetroprima. Al inhibir a la dihidrofolato reductasa, que es una enzima que nosotros tenemos, la toxicidad diferencial es baja, y de hecho vamos a ver que vamos a tener toxicidades, esto va a repercutir en la toxicidad de estos fármacos, que van a ser mucho menos selectivos y mucho menos seguros que los que no son antifólicos, y que las sulfas que inhiben a la hidropteroisintetasa. Vamos a hablar de la trimetroprima. Entonces, la trimetroprima tiene un efecto antibacteriano. De hecho, obviamente, si es un antifólico, inhibe a la dihidrofolato reductasa. Pero siempre se la utiliza en asociación fija con el sulfametoxazol, ¿sí? Con la sulfa que nosotros vimos hace un ratito, en una proporción 5:1. Dicha asociación recibe el nombre de cotrimoxazol. Y así se obtiene un efecto bactericida, ¿sí? Ambas por separado, la trimetroprima y el sulfametoxazol, son bacteriostáticos. Cuando nosotros hacemos esta unión, esta combinación fija, es que obtenemos el efecto bactericida, ¿sí? Porque hay un sinergismo. Recuerden que sulfametoxazol es una sulfa, una sulfonamida, o sea que inhibe la dihidropteroisintetasa, y la trimetroprima es un antifólico que inhibe la dihidrofolato reductasa. Entonces ustedes están en una vía inhibiendo en dos partes distintas lo que es la síntesis del ácido tetraidrofólico, es obviamente genera un sinergismo de potenciación. ¿A quiénes agregan al espectro la trimetroprima y el cotrimoxazol? A Staphylo aureus, incluso el Staphylo aureus meticilino resistente, a Epidermidis, ¿sí? Y a Pneumocystis carini, ¿sí? Pneumocystis carini, chicos, es sinónimo de Pneumocystis girovesi, porque capaz después lo ven con otro nombre y se piensan que estamos hablando de otro. No, carini y girovesi son sinónimos. La proporción de sulfametoxazol trimetroprima en plasma es de 20:1 cuando se ingiere una dosis de 5:1. Y esto es debido a que el volumen de distribución de la trimetroprima es de 4 a 5 veces mayor, ¿sí? O sea, esto ya viene en una combinación fija, como yo les dije. La combinación fija trae 400 miligramos de sulfametoxazol y 80 miligramos de trimetroprima. O sea, esa relación es 5:1, ¿sí? Si ustedes hacen la división. Entonces, esa relación 5:1 en plasma, como el volumen de distribución de la trimetroprima es de 4 a 5 veces mayor, se dice que la relación es 20:1. A nivel de la farmacocinética, el cotrimoxazol se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. Recuerden que están dando dos fármacos distintos, una sulfa con un antifólico, ¿sí? La farmacocinética, el sulfametoxazol, ya la vimos. Recuerden que es una sulfa absorbible, ¿sí? La trimetroprima se va a absorber más rápido que el sulfametoxazol y con un volumen de distribución mayor. La trimetroprima sí va a atravesar barrera hematoencefálica, recuerden que el sulfametoxazol no lo hacía. Ambos van a atravesar barrera placentaria, y
La trimetoprima tiene una fracción unida a proteínas del 40%, eso es más o menos similar, el sulfametoxazol creo que tiene el 60%. Su vida media es de alrededor de 10 horas, eso también es bastante parecido a la del sulfametoxazol. El tema es que la trimetoprima se excreta casi sin metabolizar por vía renal, ¿sí? El sulfametoxazol también se eliminaba por vía renal, pero recuerden que como era una sulfa, era un ácido. En este caso, la trimetoprima es una base. O sea que, como ambas se eliminan por vía renal, según el pH que tenga la orina, es si se va a eliminar más la trimetoprima o más el sulfametoxazol. ¿Qué efectos adversos presenta el cotrimoxazol? Agrega, obviamente a nivel hematológico, anemia megaloblástica, leucopenia y trombocitopenia. ¿Por qué? Porque acá sí va a haber déficit de folato. Está interactuando en una enzima que nosotros tenemos también, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se aparecen estos efectos a nivel hematológico, o si sabemos que el paciente tiene una predisposición, o tiene alguna afectación en la médula ósea, directamente se asocia el cotrimoxazol a el ácido folínico o la leucoborina, que ustedes ya vieron con el metotrexato, ¿sí? Es lo mismo, es el mismo fármaco. También se van a dar con mayor frecuencia los efectos a nivel de la piel, que esto pueden ser o las reacciones de hipersensibilidad o las farmacodermias graves que podían llegar a causar solo las sulfas, ¿sí? Así que hay que también estar atento a que no aparezca un Steven Johnson, ¿sí? Con el uso de cotrimoxazol. ¿Para qué se usa el cotrimoxazol? Es la primera línea para el tratamiento y también para la prevención de la neumonía producida por neumocitis carini, ¿sí? Sobre todo en pacientes HIV positivos, y también para la nocardiosis. Además, se lo puede utilizar para el tratamiento y la profilaxis de infecciones urinarias, ¿sí? No en embarazadas, recuerden lo del Kernicterus. Se lo puede utilizar para infecciones bacterianas de nariz, garganta y oídos. O sea, ahí no van a ser tanto de primera línea, se puede llegar a utilizar ante resistencia a toxicidad de otros fármacos, y en el tratamiento de infecciones por cepas de Staphylococcus meticilino resistente, por ejemplo, infecciones de piel y partes blandas, osteomielitis, artritis séptica, ¿sí? Ahí sí se puede utilizar y se va a usar mucho el cotrimoxazol, ya sea, por ejemplo, una infección en partes blandas por vía oral, como en una osteomielitis, el paciente tiene que estar internado por vía intravenosa. Recuerden que tienen las dos vías de administración. Bien, les dije que íbamos a hablar de los nitrocompuestos que nos habían quedado pendientes, ¿sí? Aproveché para ponernos en esta clase, ya que también son fármacos que interactúan con el ADN, solo que generan daño por radicales libres. Los dos que quedaron pendientes son la nitrofurantoína y la nitrofurazona, porque eran los dos que únicamente tenían acción antibacteriana. Pero les hice una diapositiva para que recuerden el metronidazol, ¿sí? No sé si así se llega a entender, que justamente esta diapositiva es para que vean que ustedes no pueden no saber el metronidazol. No podían no saberlo para cuando fue el examen de parásitos y no pueden no saberlo ahora, ¿sí? Es un fármaco súper importante. Recuérdense que es bactericida, es concentración dependiente, obviamente tiene amplio espectro porque actúa también sobre parásitos, se puede administrar por vía oral, por vía intravenosa o también por vía tópica. Es el fármaco de primera elección para Clostridium difficile, para todas las infecciones por anaerobios, forma parte del triple esquema para el Helicobacter pylori, ¿sí? Puede utilizarse en las profilaxis de las cirugías colorectales electivas, y recuerden los efectos adversos, ¿sí? Más que nada los más frecuentes a nivel gastrointestinal, neurotoxicidad del sistema nervioso central y periférico, y las contraindicaciones. Siempre hipersensibilidad, y el primer trimestre del embarazo, porque recuerden que tenía potencial mutagénico y carcinogénico. Ahora sí, vamos a las dos que habían quedado pendientes. La nitrofurantoína. La nitrofurantoína, a diferencia del metronidazol, es un nitrofurano. Y es un nitrofurano bacteriostático con un espectro bastante limitado. De hecho, solo tiene acción sobre enterobacterias, ¿sí? Sobre Escherichia coli, enterococos, enterobacter y Klebsiella. Tiene elevada biodisponibilidad oral, pero solo alcanza niveles terapéuticos en orina. Y es por eso que se lo conoce como
antiséptico urinario. La vida media es muy cortita, de hecho igual vienen en comprimidos como de disolución retardada, porque si no, no podríamos, lo tendríamos que administrar cada 2 segundos, ¿sí? Atraviesa placenta, y el 40% de la droga se excreta sin metabolizar por orina, a la que le da un color pardo, ¿sí? También un color pardo rojizo, o sea que siempre avisar para que los pacientes no se piensen que tienen una hematuria. Está contraindicada en casos de hipersensibilidad, de insuficiencia renal, de hecho con nucleares de creatinina menor al 50 mililitros minuto, en la semana 38 a 42 del embarazo, nuevamente el embarazo a término, y en neonatos, en menores de 3 meses. Y ahora vamos a ver por qué está contraindicada en todas estas poblaciones. El uso de la nitrofurantoína está limitado justamente por la alta incidencia y gravedad de sus reacciones adversas, ¿sí? ¿Cuáles son estas reacciones adversas? Las más frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Puede generar hipersensibilidad, desde urticaria, rash, hasta gravemente un edema angineurótico. Puede generar mareos y polineuropatías. Recuerden que es un nitrocompuesto, ¿sí? Las polineuropatías siempre van a estar. Gravemente puede causar depresión de la médula ósea y crisis de hemólisis en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hepatotoxicidad, de hecho ictericia colestásica, que es, es transitoria, o un daño hepatocelular manifiesto. Neumonitis, ¿sí? Puede causar edema y fibrosis pulmonar. Entonces, ¿por qué no se lo damos a los pacientes que tienen insuficiencia renal? Porque se excreta sin metabolizar, y entonces esto, si el riñón está afectado, puede aumentar la vida media de la nitrofurantoína y por ende todos estos efectos adversos que acabamos de ver. ¿Por qué no lo vamos a dar en embarazo a término y en los neonatos menores de 3 meses? Porque en general se supone que ya hay un déficit en estos niños de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? La médula ósea está inmadura aún, y si ya de por sí causa depresión de médula ósea, imagínense en una médula que todavía, ¿sí?, no está funcional, no está funcionando correctamente. O sea que es por eso que está contraindicada en el embarazo a término y en neonatos. Esos nenes, o sea, pueden nacer literalmente muertos, ¿sí?, si están expuestos a la nitrofurantoína. La dosis es de 50 a 100 miligramos, es vía oral cada 6 horas, ¿sí?, porque justamente tiene una vida media muy corta. Nunca se deben superar los 7 días de tratamiento, justamente por toda esta toxicidad que tiene asociada a la nitrofurantoína. Está aprobado solamente para el tratamiento de infecciones urinarias bajas causadas por gérmenes con sensibilidad probada a la misma. ¿Qué significa esto? No lo puedo dar la nitrofurantoína en una infección urinaria como tratamiento empírico, ¿sí? La paciente tiene que hacerse un urocultivo. Cuando viene con el urocultivo y el antibiograma, si es sensible a nitrofurantoína, la puedo indicar, ¿sí? Pueden realizarse los tratamientos cortos con nitrofurantoína de 3 días, y como ven ahí, nunca igual se deben superar la semana de tratamiento. Lo único que tiene de bueno la nitrofurantoína, que claramente no es las reacciones de toxicidad, es que hay una rara aparición de resistencia a la misma, ¿sí? Porque no se parece a otros antibióticos, entonces es raro que haya resistencia. Y eso es lo único bueno, que puede ser una opción en el caso de una ITU que sea resistente a todo, pero si no, van a ver que no es un fármaco que se use mucho, justamente por la gran toxicidad asociada que tiene. 2 palabras de la nitrofurazona. La nitrofurazona es bactericida, es un nitrofurano también, pero es un bactericida de uso tópico, ¿sí? Se puede utilizar en cremas, se puede utilizar en gasas. De hecho no sé si las famosas gasas furacinadas que están en los hospitales, son gasas que ya están embebidas con la nitrofurazona, ¿sí? El espectro incluye a gérmenes más que nada, como ven, que estén en la piel, Aureus, Streptococcus, Clostridium perfringens, ¿sí? Es por eso, y porque además tiene una acción cicatrizante, que se usa en lesiones cutáneas, ¿sí? Ya sean estas heridas, quemaduras o úlceras. Lo bueno de la nitrofurazona es que no se absorbe, ¿sí? Entonces que el efecto adverso es simplemente una dermatitis pustulosa de contacto, ¿sí? Es solo un efecto local porque no se absorbe. Bien,
Eso fue todo, espero que les sirva las clases y muchas gracias.